Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con otro análisis de una minifigura barra construcción individual de Pokémon de Mega Construx. Vamos ahora con Meowth, el Pokémon número 52, también uno de los primeros antagonistas barra alivio cómico en la serie. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esta minifigura? De la minifigura aún nada, porque nos vamos en orden con el análisis. Como ya es costumbre aquí en el canal, ya tenemos la Pokéball o la Pokébola fuera del empaque, pero comencemos analizando el empaque. En la parte frontal podemos ver una representación en CGI de la minifigura de Meowth ya construida, y lo que me agrada aquí es que la postura que adopta es posible recrearla con la figura una vez, o con las piezas una vez ya ensambladas. Podemos ver también el nombre de la franquicia, el número de la serie a la que pertenece, es decir, a la serie 2 de figuras individuales o de Pokéballs de esta franquicia, la marca desde luego del fabricante, que es Mega Construx. En la parte inferior podemos ver 3 nombres del personaje, el primero, que es el que se utiliza tanto en la versión sajona como en la versión latina de la franquicia, iba a decir del anime, pero también en los videojuegos. Y bueno, más abajo tenemos tanto la versión italiana como la versión portuguesa. Esta es una construcción relativamente grande dentro de las figuras individuales o de las Pokéballs, puesto que se compone de 30 piezas, y también tenemos el indicativo de que este producto está fabricado para usuarios de 6 años en adelante. Por lo tanto, además de ser una figura coleccionable, puesto que pertenece a la línea Mega Construx de Mega Brands, también es un juguete por el rango de edad recomendado. En uno de los costados y en la parte trasera tenemos indicaciones tanto de seguridad como del fabricante, y en el otro costado tenemos una vez más la representación en CGI, aunque aquí únicamente de la parte superior de la figura, nombre de la franquicia, el personaje y el logotipo de la marca. Vamos entonces ahora directamente con la Pokéball para ver qué es lo que tenemos aquí para abrirla. Sabemos que, para hacerlo fácilmente, presionamos los costados. Bueno, creo que es más fácil con una sola mano. Parece que en esta ocasión no puedo, porque la minifigura está un poco justa en el interior. Y bueno, ya tenemos aquí la minifigura de Meowth y también la cola. La cola no se acaba de desarmar ni mucho menos. De hecho, la desarmé antes de meter al Pokémon a su respectiva Pokébola. ¿Y qué es lo que podemos decir de la Pokébola? Como hemos visto en otras revisiones o en otros análisis, la parte inferior se compone solo de una pieza blanca. En la parte interna vamos a tener puntos de anclaje. En la parte externa o en la parte inferior tenemos puntos de inserción, mientras que la parte superior se va a componer de 3 piezas, aunque están unidas de tal manera que no podemos nosotros desacoplarlas a menos que comprometamos la integridad de la pieza, lo cual no vamos a hacer. En la parte superior tenemos puntos de anclaje con algunos orificios en caso de que algunas construcciones incluyan alguna suerte de bastoncillos para ser insertados, que no es el caso de la minifigura de Meowth. Y por la parte interna vamos a tener algunos grabados y también el código de la figura. Las piezas adicionales son el botón, que es una pieza blanca. Podemos ver el punto de anclaje en la parte interna, y tenemos una pieza de plástico flexible para la circunferencia de la propia Pokéball y también la circunferencia del botón. Ahora, hablando de la pieza de Meowth, para lo cual vamos a hacer de lado la Pokéball, además también de que vamos a analizar rápidamente el instructivo que no había mostrado en esta review. Y bueno, al igual que el resto de instructivos o de folletos que tenemos al interior de otras Pokéballs, podemos ver los diferentes pasos para ensamblar la figura en este formato de acordeón. Tenemos también el resto de Pokémon que componen la serie 2, y en la parte trasera pues tenemos inclusive una guía para ensamblar la Pokéball y anclar el Pokémon a la misma, además de el conteo de piezas. Dejamos de lado momentáneamente el instructivo, y ahora sí, bueno, no momentáneamente, ya permanentemente en este análisis, y nos vamos directamente con la minifigura de Meowth. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una minifigura bastante interesante que, aunque no tiene ninguna pieza específica, en realidad creo que las piezas existentes que utiliza Mega aquí están bastante bien empleadas. Tenemos aplicación de pigmento, no hay ningún sticker. Creo que lo principal de esta minifigura, que sería la cabeza, está muy bien ejecutada. La pieza interna de plástico flexible es lo que hace las veces de los bigotes. Vamos a tener también la moneda que Meowth tiene en la frente, impresa en una pieza trapezoidal. Y me gusta que esté bien alineada
la impresión del rostro. Bien ejecutados tanto los ojos como la boca, y para las orejas tenemos estas piezas que han servido tanto como hojas, como garras, diversos elementos en otro tipo de construcciones, en otras franquicias, y aquí creo que están bien ejecutadas. Insisto, creo que parte importante de las características de los sets de construcción, independientemente del tamaño, es que se reutilicen piezas y sobre todo que cuando estas se reutilicen se hagan de la manera correcta. Vamos a retirar el rostro. Bueno, también tenemos que retirar la moneda de Meowth, que se ancla con una pieza de pinza en la parte superior de la cabeza. Vamos a retirar el rostro para que podamos ver esta pieza de plástico flexible, como tiene una suerte de agujero, de punto de inserción, de hueco en la parte inferior, que coincide con estas tres, con estos 3 puntos de anclaje en la pieza inferior interna, por nombrarla de alguna manera, de la cabeza, y que únicamente con un poco de presión pues nosotros logramos ya fijarla. Vamos a tener más impresiones, vamos a tener también impresiones en los pies o en las piezas que forman los pies, coincidiendo con la paleta de colores de Meowth. De hecho, me agrada la paleta de colores de la pieza porque respeta completamente lo que hemos podido ver tanto en los juegos como el anime. Y vamos a tener también color adicional, aunque en este caso no es ningún tipo de impresión, sino es el color natural de las piezas para ambas en la cola. ¿Dije ambas o es una sola? No, sí son dos, pero esta está muy bien anclada. Vamos a tener aquí una pieza cilíndrica con un pequeño perno y otra que tiene un punto de entrada circular para otras piezas. Tal vez esto sería lo único que representaría una variación dentro del diseño de Meowth, pero no creo que sea una desventaja porque a fin de cuentas se reutilizó una pieza ya existente. Las articulaciones que vamos a tener en Meowth para la cabeza va a ser una articulación de ball joint, lo cual nos da un muy buen rango de movimiento, lo mismo que para los hombros, y también a la altura de los codos tenemos ball joints, por lo tanto podemos girar los brazos y colocarlos de la misma manera. Bueno, para esto tendría que girarlo un poco más el brazo. Lo voy a hacer con uno solo para no alargar el video, y de esta manera lo colocamos como lo teníamos en el empaque. Vamos ahora a regresarlo a su posición original, o al menos como estaba cuando empecé a grabar el video. Y para los pies vamos a tener articulaciones rotulares tanto a la altura de la ingle o de la entrepierna, del anclaje de la pierna con el torso, y también vamos a tener otra a la altura del tobillo, producto del propio anclaje de las piezas, pero que nos permite un poco más de versatilidad al momento de posar el Pokémon. Me agrada también que el centro de equilibrio esté bastante bien balanceado. No es difícil equilibrarlo en un solo pie y darle cierta postura un tanto cómica, un tanto lúdica, como si el Pokémon estuviese saltando, bailando, qué sé yo, y nos da también pues la oportunidad de mostrarlo, no necesariamente en una postura hierática. Para anclarlo pues simplemente tenemos que utilizar los puntos de anclaje e inserción que tenemos en la parte superior, y también en la parte superior de la Pokéball o de la Pokébola, y en la parte inferior del pie del personaje. Y con esto pues ya tendríamos listo a Meowth para ser exhibido junto a otros personajes, junto a otras Pokéballs o junto a otras minifiguras o construcciones de cualquier marca o cualquier franquicia de sets de construcción. Me parece que en general es una pieza que se ve bastante bien. El único punto en contra que yo le localizo a esta minifigura es que la pieza de plástico flexible, para mi gusto, tiene un poco menos de firmeza de la requerida, puesto que tanto los bigotes de Meowth como estas pequeñas salientes, estos pequeños pelos que tienen la parte superior de la cabeza, pueden llegar a doblarse si los manipulamos en demasía. Pero bueno, a fin de cuentas esto queda a mero gusto personal. En general, insisto, creo que es una buena minifigura. Y bueno, hasta aquí el análisis de la minifigura de la Pokéball de Meowth, este set perteneciente a la serie 2 de figuras individuales de Mega Construx. Y ya saben lo de siempre, para la review completa, no, eso lo digo en los shorts, no, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, si esto les gustó dejen su like, en la parte de abajo links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.